Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy mi grupo y yo vamos a enseñarles un juego didáctico acerca de los componentes de la arquitectura. Comenzaré a presentar a mis compañeros, Anderson, Melanie, Dayana y la que les habla, Marisol. Antes de comenzar con este juego, hablaré acerca de los conceptos previos de los tres componentes de la arquitectura. El primero sobre el querer ser, que es la necesidad de relacionarse y ser amigable con el entorno. El segundo, el poder ser, que trata de la identidad del arquitecto reflejada en sus proyectos. Y por último, el deber ser. Abarca más que todo las funcionalidades arquitectónicas, donde el arquitecto se encarga de recopilar y organizar datos para así hacer una idea de planteo, de proyecto y llegar a realizarlo. Primer componente, querer ser. La manera de relacionar el espacio con el entorno y cómo éste logra su singularidad. Con esto queremos decir que es la necesidad de mostrar una esencia en el proyecto. Siguiendo con el querer ser, hablemos de la arquitectura. Con este dicho, la arquitectura es el arte de hacer conexiones. La arquitectura está dentro de un entorno, conecta a las personas entre ellas en un lugar y conecta el entorno con la historia y necesidades. De esto podemos concluir que el querer ser se compone de la voluntad de ser, que es lo que nos define, empieza a configurar nuestra identidad. Y también la necesidad de relacionarse. Siempre hay personas a su alrededor y un contexto. Con lo que también es importante y necesario hacerse estas tres preguntas. ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿A dónde? Se refiere al lugar donde va a estar ubicado el proyecto, un lugar que sea único. No olvidar que también existe el no lugar. Un ejemplo es una avenida más, que no tiene una vista impresionante. Continuamos con el para qué, que no necesariamente es la función, es el propósito. Y finalizamos con el para quién. Se basa en incluir la personalidad o hábitos que tiene nuestro cliente. Con esto podemos llegar a una conclusión. La arquitectura nace a partir del diálogo, del dónde, del para qué y del para quién. Teniendo en consideración el contexto, la edificación será esa pieza que falta para completar el paisaje. Y para terminar con esta parte del querer ser, mencionaremos ejemplos que vimos en clase, como la capilla francesa del arquitecto Le Corbusier, la Escuela de Derecho en Loyola del arquitecto Frank Gehry, el Museo Guggenheim Bilbao de Frank Gehry también. Todos ellos presentan una fuerte identidad, tienen un diálogo armonioso con su entorno y logran emocionar a cualquiera que las ve. Un claro ejemplo del querer ser muy definido. Muchas gracias. A continuación, el poder ser de la arquitectura. El poder ser es la glorificación de recuerdos como infancia, cultura, recuerdos, memorias o conocimientos previos del arquitecto, pues es la esencia que le pondremos al proyecto. Como ejemplo tenemos a Luis Barragán. Él nos dice que en su infancia están sus recuerdos y mejores sueños. A él le gustaba hacer arquitectura usando sus recuerdos. Como ejemplo tenemos esta escalera de su casa de estudio. Él nos cuenta que sus memorias están vinculadas a su infancia, cuando viajaba a Mazamitla desde el rancho Corrales, y lo podemos notar en los colores y formas de estos estanques. Él nos dice que hasta la tierra se le hacía interesante ya que era de color rojizo. Otro ejemplo que tenemos es Frank Gehry. Frank Gehry usa el recuerdo del pez con el que jugaba en la bañera antes de comérselo y lo integra en el diseño del Museo Guggenheim de Bilbao en la forma y la textura escamosa que tiene este proyecto. El deber ser se refiere a la funcionalidad de un proyecto, cómo será su operatividad y cómo será organizado una vez que ya está construido, pues deben ser diseñados y construidos de cierta manera cumpliendo ciertos criterios de calidad, de eficiencia y que se adecúen al propósito. Tenemos también los aspectos generales, que son recepcionar, analizar y esquematizar, que lo aplicamos en una de las tareas sobre el restaurante de los paquetes funcionales. Pues al recepcionar primero tenemos que estar atentos a ciertos puntos, observaciones del cliente, lo que decía y adecuarnos a eso para darle cierta funcionalidad
Al analizar, después de todos los datos que hemos recolectado, hay que darle características y empezar a formarlos y conectarlos, dándoles jerarquía y orden. Por último, al esquematizar, ya todos los espacios requeridos deben estar ordenados de cierta manera, dónde están ubicados y qué funcionalidad deben tener. En esta primera unidad aprendí que los componentes fundamentales de la arquitectura son el querer ser, poder ser y deber ser. Cada uno de ellos implica aspectos cruciales que guían el proceso de diseño de un proyecto arquitectónico. Este proyecto no solo debe ser estéticamente atractivo, sino que también debe integrarse de manera armoniosa con su entorno y contexto, teniendo en cuenta la cultura, costumbres y tradiciones del lugar donde se ubica. Además, es crucial que el proyecto sea funcional, respondiendo a las necesidades prácticas de quienes lo utilizarán. Para lograr este equilibrio entre estética, funcionalidad y contextualización, podemos recurrir a nuestros recuerdos y esencia como arquitectos, aprovechando nuestras experiencias pasadas y valores personales en el proceso creativo. Desde mi perspectiva, los tres componentes de la arquitectura son importantes, ya que siempre vamos a tener que priorizar los tres por igual. Por lo tanto, eso hace que se complementen el uno y el otro, sean dependientes, tengan una relación directa entre sí. Por ende, pienso que es todo lo que un proyecto debería tener para que mantenga un equilibrio desde su funcionalidad, respetando el entorno y hasta teniendo en cuenta la identidad del arquitecto. Es lo que le daría ese plus para que llegue a ser un proyecto único y sobresaliente. Bueno, mi reflexión, después de mencionar todo lo aprendido, podemos concluir que ese curso es necesario para poder comprender de mejor manera el paso a paso del diseño. El equilibrio entre el querer ser, el deber ser y el poder ser en la arquitectura es fundamental al crear obras significativas y relevantes. Entender que no se realiza todo de forma desordenada, que hay un proceso para la creación de un proyecto, pues a medida de que transcurren las sesiones nos damos cuenta de que no son simples conceptos, sino que cada uno se desglosa y aprendes más a detalle de lo que trata, las expectativas de la sociedad y las limitaciones del contexto, buscando soluciones que sean estéticamente atractivas y funcionalmente efectivas.